Este programa es de clasificación E, entretenimiento. A, apto para todo público. Never miss another fabulous cultural event in Cotacachi just because you can't speak Spanish. In other words, tells you what you need to know about life in Cotacachi and Imbabura. And here is our host, Diego Vélez. Welcome, bienvenidos. In other words, we have a good show today. We have a great interview with a Colombian theater group that did a wonderful play here on Simón Bolívar, and some announcements of great things that are happening this weekend. So hope you can stay tuned and come back and be with us. We're on Facebook too. So thanks for being here. Itinerante, eres mi oveja perdida, eres todo lo que quiero en esta vida, y eres mi estrellita errante, y eres mi oveja perdida, y eres todo lo que quiero en esta vida. Falta para ganar la partida, eres todo lo que quiero en esta vida, y eres el as que me falta y para ganar la partida, y eres todo lo que quiero en esta vida. Compañía, eres todo lo que quiero en esta vida, y eres mi ángel de la guarda, y por tu dulce compañía, y eres todo lo que quiero en esta vida. Campana al viento, anunciando la alegría. Mejor dicho, eres el sol que alumbra la vida mía, y eres mi campana al viento y anunciando la alegría. Y mejor dicho, eres el sol que alumbra la vida mía. Find out about the local events in Cotacachi before they happen on What's Going On. What's going on? What's going on? What's going on? What's going on? Hey, what's happening? Yeah, what is happening? What's going on is that tonight, the concert that was going to be last Friday has been rescheduled for tonight at 8 p.m. Don't miss it. It costs $6 to get in. It's Hijos del Sol. It's a wonderful group from 6 different countries from Latin America, Peru, Chile, Ecuador. And there's going to be poetry, there's going to be dance, there's going to be music, there's going to be
singing. There's going to be all kinds of stuff celebrating the Andean culture. So that's tonight, 8 p.m. in Teatro Municipal in Parque Ornamental, or otherwise known as Parque de los Jóvenes, no, where the skateboard park is. You can't miss it. And so that's tonight. Cantata Hijos del Sol and Alvaro Marquez. So make sure you come tonight. I'll be there. And it's $6, but it's going to be really worth it. So that was last Friday. It's been rescheduled for tonight. So don't miss it. Bring your umbrella. Also happening December 22nd, which is, my sister's birthday, but that's December 22nd at 7 p.m. in the Teatro Municipal. Also, in the same theater, December 22nd, is going to be a Christmas concert benefiting the Place of Hope, which is the place near the church in San Jose where they feed all the indigenous people, and they do a wonderful job there with my friend Mickey. And there's going to be the band Time will be playing. John and his band Time will be playing, and there's also going to be El Coro Unidad Educativa Las Lomas, so there'll be a choir from Las Lomas will be singing, and Fuchsia Groove and other artists have been invited. So La Banda Time will be playing, and it's $3, so it's well worth it. It's a good cause. So that's December 22nd at 7 p.m. Christmas concert in Teatro Municipal. Also happening tonight and this weekend, I believe, is the Bird Festival for all you birders that like birds and pájaros. Is going to be in Apuela and Intag, so make sure you check that out. That's this weekend, and it's going to be going all weekend. So call 099-742-1777, or you can email luisimbabura@hotmail.com and get more information about the Bird Festival. It's their first annual Christmas Bird Festival in Apuela and Intag, so it should be beautiful. Lots of great birds out there. Also happening Sunday at 2 p.m., the new pools in San Jose, which is near going to Sinami up there. There's going to be the new dedication of the pools at 2 p.m. on Sunday, this Sunday, Yanayaku pool opening. Las piscinas should be really beautiful. At one time, I guess they were really nice, and then they kind of fell into disrepair. So now there's a grand opening this Sunday. There's going to be music. There's going to be entertainment and probably food because we're in Ecuador. So there'll be some nice things. That's Sunday at 2 p.m. Las Piscinas de San Jose. So make sure you check that out and maybe bring your bathing suits. So it should be a nice day to swim, and hopefully they're heated. I hope so. So I want to thank them for doing that. And then Saturday, tomorrow at 8 p.m. in Parque La Matriz. Make sure you come out there, all you Christmas tree fans. There's going to be the lighting of the Christmas tree. That's Saturday at 8 p.m. And there'll be Christmas tree lighting, and it should be really decorative, really festive, because last year it was beautiful. The park was really beautiful. So check that out. That's Saturday, 8 p.m. La Matriz, Christmas tree lighting, El Árbol de Navidad. So check that out. And that's what's going on in Cotacachi and Imbabura and El Cantón. Every Friday afternoon at 4 p.m., English Language Radio in Cotacachi. Cierta flor fue la primera y una rosa la segunda. De la flor que del recuerdo, con la rosa estoy en junta. De la flor que del recuerdo, con la rosa estoy en junta. Rosita, rosa, rosa, no me vayas a salir. Como esa flor tan hermosa que tanto me hizo sufrir. Rosita, rosa, rosa, Rosita la de las cartas. Nunca pensé en conocerte por medio de una baraja.
las quiero sentir. Espinas si es que las tienes, no te las quiero sentir. Ay, Rosita, rosa, rosa, no me vayas a salir. Como esa flor tan hermosa que tanto me hizo sufrir. Ay, Rosita, rosa, rosa, Rosita la de las cartas. Nunca pensé en conocerte por medio de una baraja. Me agarra tal confusión, Rosita, cuando te ausentas. Me agarra tal confusión, que no sé si estoy enfermo o si son cosas de amor. Que no sé si estoy enfermo o si son cosas de amor. Ay, Rosita, rosa, rosa, no me vayas a salir. Como esa flor tan hermosa que tanto me hizo sufrir. Ay, Rosita, rosa, rosa, Rosita la de las cartas. Nunca pensé en conocerte por medio de una baraja. Como bien lo prometiste, Rosita, si no regresas, como bien lo prometiste, deberías no haber venido a dejarme solo y triste. Deberías no haber venido a dejarme solo y triste. Ay, Rosita, rosa, rosa, no me vayas a salir. Como esa flor tan hermosa que tanto me hizo sufrir. Ay, Rosita, rosa, rosa, Rosita la de las cartas. Nunca pensé en conocerte por medio de una baraja. Listen to the special people who define Cotacachi here on Something to Talk About. We're back, and that was Jorge Velosa, a Colombian artist, singing about the country and beautiful artist. And I want to thank my friend Beatriz from Teatro del Sol for turning me on to that music. And so we're going to listen to the first part of the interview with Teatro del Sol. They were here doing an obra, really beautiful theater work about Simón Bolívar. And we got a chance to go to dinner with them and interview them and talk to them about this work and that they created this theater group. Teatro del Sol has been around for 37 years. And really, this play is a complex study of Simón Bolívar. And what you see, for those of you that read Dante's Inferno, if you haven't read it, it's a wonderful story of the journey through hell and purgatory and heaven. And so in the play, we see Simón Bolívar traveling through these different levels. And he's really an amazing, complex character if you haven't read about Simón Bolívar, the liberator of South America. And because of what happened to him, because of certain things that happened, treachery and things in his life, he wasn't able to unify Latin America. But that was his idea. His idea was to unify this continent into one country to, battle against imperialism and the forces from the north. So let's listen to the first part of this interview with the members of the group Teatro del Sol. So aquí estamos en el convento con el grupo de teatro y da el nombre del grupo y lo que vimos a la noche. Vamos a empezar con Beatriz y vamos así, ¿no? Eso. Siga nomás. Sí, este es el Teatro Itinerante del Sol de Colombia, que lleva 37 años haciendo creaciones, investigaciones y pedagogía sobre la memoria. Me gustaría que cada uno diera su nombre. Claro, y dijera vamos qué personaje hace en la obra.
Claro. En la obra Voces de la Tierra, que es la obra que acabamos de dar aquí en Cotacachi. Gracias. Siga. Hola, buenas noches. Mi nombre es Rocío Espina, soy actriz del Teatro Itinerante del Sol. Estamos contentos de estar aquí invitados del Festival de Mujeres. Yo y acá en Cotacachi estamos muy contentos por poder traer a la provincia este mensaje de vida hacia la madre y de amor hacia la madre tierra. Los personajes, pues la verdad hacemos varios personajes cada uno, ¿sí? Como has visto, siempre estamos cambiándonos y salimos con diferentes personajes, entonces pues, sería como muy difícil ahorita decirte cada uno, pero Claro, cambiamos constantemente de personajes. Claro. Está bien. Y sigamos así. Sí. Ignacio Prieto, hago el personaje del patrón esclavista. Mi nombre es Lina Herrera y estamos muy contentos de estar aquí en Cotacachi, de aprender de estas culturas también y compartir el trabajo de búsqueda en torno a la libertad y el reconocimiento a Manuelita Sáenz, también a partir pues de la madre tierra y las voces de la tierra. Entonces es otra mirada como distinta y sincera frente a la libertad. Algunos de los personajes que hago es el cimarrón, las madres de Soacha, Fanny de Villars y algunos personajes de mujeres que están, digamos, en torno a la historia de Bolívar y de Manuelita Sáenz. Gracias. Henry Sánchez, actor, y en Voces de la Tierra hago la muerte. Muy bien hiciste. Muchas gracias. Mi nombre es Viviana González, soy feliz de de estar acá en pueblo tan bello. Yo hago de Jonatás y también de mujer europea y de mujer también de la tierra y ya. Yo soy Nidia Vega, hago el papel de Manuelita. Yo soy Juan Carlos Parada y hago el papel de Bolívar. Yo soy Juana Vargas y hago el papel de Hermes y también hago papel estoy con las mujeres de Soacha, que son unos personajes que están dentro de la obra muy importantes porque hablan sobre las protestas que hay de estas mujeres madres que buscan a sus hijos y denuncian casos de pérdida de sus hijos un poco raras que han sucedido en Colombia. También estoy dentro de los personajes de mujeres que hacen como de voces de la tierra, mujeres de una fiesta elegante con máscara, esos personajes. Qué lindo, gracias. Bueno, mi nombre es Gabriel González. Para esta obra soy técnico, soy también actor, pero en esta obra soy las luces, soy el video, soy la música, soy la presencia de lo que acompaña a los que están en la escenografía, en el escenario. Claro. Me parece muy importante porque el movimiento y la luz, entonces parte del espectáculo, ¿no? Entonces la Beatriz me estaba contando cómo empezó esto, que fueron al Museo de Guaysamín. ¿Puedes decir sobre eso? Sí, todo comenzó hace como unos antes, en el 2009. Sí. Que vinimos a Quito a traer una obra que se llama La Flor de Amatecún y fuimos a visitar el Museo de Guayasamín y bueno, quedamos conmovidos con la Capilla del Hombre y con todo lo que allí está como inspiración para hablar de nuestros pueblos, de nuestro continente, de esos 3 círculos que el mismo Guayasamín recorre con sus pinturas, que son la ira, el dolor, la ternura. Entonces yo me sentí muy inspirada con esos 3 momentos de su pintura, como un viaje muy parecido al que hizo Dante, llevado por Virgilio, ¿no? En los 2 primeros círculos del infierno y luego del purgatorio, y que luego Beatriz lo lleva al paraíso. Entonces yo hice como una analogía de que el infierno es la rabia y el purgatorio es el dolor y la ternura ya es como llegar a la sanación, el paraíso. Entonces todo eso asociado a un camino de libertad me inspiró muchísimo para abordar el personaje de Simón Bolívar, que en el 2010 ya se cumplía un bicentenario de 1810, que fue como el grito de independencia.
independencia, ¿no? Sí, claro. Entonces quisimos montar una obra con el tema de la libertad y de la independencia y preguntarnos por la independencia, si realmente nos llegó a este continente la independencia o no, o en qué estamos ahorita, aquí y ahora. Parece ser que cada vez estamos más bajo el esclavismo y la dependencia, pues, de todo este pensamiento y programa occidental que nos llegó desde 1492. Entonces, yo hice un guión primero y después con el Teatro Itinerante del Sol, con base en una creación colectiva, fuimos cuajando la obra y bueno. You are listening to In Other Words. So that was Beatriz and the members of Teatro del Sol basically talking about how it was that they came to conceptualize this work of art. And basically they went to the museum in Quito in 2008, I believe, and they saw the Museum of Guayasamín, who was a famous Ecuadorian artist. And really they saw, the different stages that he went through, which was, pain and anger, and then also which was tenderness, and so then she conceptualized to tell this story about independence, starting in 2010 when they launched this play about Simón Bolívar, which was the 200-year anniversary of the Grito de Independencia, with 200-year anniversary. And the question was, are we really as a continent, as a country, Ecuador, independent? So really that's what they were exploring as Simón Bolívar travels through the different levels of hell and purgatory and then paradise, reaching paradise. And he's led by the poet Virgil, which is what Dante's Inferno has to do with. So it was amazing dance and music and drama. This is how they conceptualized this play, and got to meet all the actors and the technical guy, and there was just drama and music and dancing and lighting, and it's a real synesthesia of great things happening there. And he was a complex character. People put up statues of different people in countries, and he was one of the persons that there's a lot of Simón Bolívar statues and cities and towns named after him and streets. But really, he was very tortured, and he did not get to complete all he wanted because of treason and different things that happened. It's really complex and interesting character, and it's just a lovely play. So that was the first part of the interview with Beatriz and her theater group, 37 years, and they are located about 3 hours from Bogota in a place called Villa de Leyva, a beautiful colonial town that I want to go visit, and they invited me. So that was what we were talking about in... Check out our program page for In Other Words on Radio Pública Cotacachi. And we are back with Diego Vélez on In Other Words. Yes, we're back, and we're really happy to be here today. Great show, listening to the interview with Teatro del Sol. And let me tell you something that happened when the play was over. 3 members of the group came out in front of the stage and played some beautiful music and sang, and so that's what we're going to hear right now is some of their great music. I got to record and listen to that, so check it out. Friday afternoon at 4 p.m. English Language Radio in Cotacachi.
That was Teatro del Sol singing after the play, and just wonderful. 3 of the members came down and just sang. We'll hear some more music from them, and let's hear some more of the interview with the... ¿Y cuánto tiempo desde como nació la idea entonces hasta que ustedes pueden montar esto? Sí, ya en el 2010 tuvimos como una beca de creación y pudimos dedicarle como 2 o 3 meses para llevarla al escenario. Claro. Pero la idea se fue cuajando y entonces ya el tema puso tareas dentro del Teatro Itinerante del Sol. Cada uno se dedicó a leer muchísimo y a exponer los libros que leían, ¿no? Para enriquecer el guión. Tocó a todos que estudien, ¿no? A todos. Claro, qué lindo, todos. Qué lindo. Él se estudió profundamente todo lo de Bolívar, lo de Manuela, lo de todo cada uno tenía un tema que estudiar y exponerlo. Y así entonces esos estudios y esas investigaciones fueron enriqueciendo el guión hasta que ya lo fuimos llevando con improvisaciones al escenario y se fue armando las escenas. Okay. Lo que yo vi, porque yo estaba contando que yo nací aquí en Quito, pero me fui de 3 años a Estados Unidos, a mí se bien gringo, pero lo que yo me acuerdo de Simón Bolívar es que es un personaje que todos dicen, Simón Bolívar, liberador de Sudamérica, bla, 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 pero solo eso, ¿no? Entonces lo que yo vi ahora de noche, le estaba comentando a Beatriz, era un personaje muy complicado y también un poco triste y torturado y muchas cosas que pasaron. Complicado, ¿no? Porque los libros solo cuentan parte de lo que pasó. Entonces para mí lo que yo sentí es que era una persona que no cumplió todo lo que quiso y que había muchas cosas lo que pasan las cosas en la vida, ¿no? Personas traicionaron. Tal vez ustedes pueden hablar sobre lo que ustedes ven en Simón Bolívar, en la obra que dice como ella de la libertad y como estamos ahorita, ¿no? En la misma mierda, como dicen, la misma cosa, ¿no? Entonces de ese tema me interesa también. Sería bueno que cada uno diga qué piensa de eso. Y la música era tremenda. Lo último era como ya demasiado, ya paren, nada, ya no puedo, no me aguantaba porque yo estaba así, y disculpo porque no vinieron más gente, porque si vienen otra vez yo me pongo a cargo de traer toda la gente de aquí, porque yo soy bien charlitos, como me dicen, entonces yo bla 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 bla, yo digo a todos que vengan, les exijo, ¿no? So digan nomás lo que quieren que decir, no importa lo que quieran decir. Pues la historia siempre la cuentan los vencedores, ¿no? Claro. Y quienes ganan las batallas y quienes ganan las guerras son los que se encargan de escribir los libros. Pero este trabajo también lo que busca es verle ese lado humano, es humanizar y también sanar a Bolívar de ese sueño también, es confrontarlo a sí mismo con quién es, ¿sí? Con todo lo humano que es, con todos sus miedos, con todas sus rabias, con todas sus pasiones también. Y es también esa búsqueda porque él mismo llegue a la libertad, pero de su propio corazón, a su libertad, a su iluminación, ¿sí? Sacarlo de ese lugar del héroe, del busto de bronce que le hacen en la plaza, sino de humanizarlo, de hacerlo lo que es, lo que fue. Qué lindo. ¿Y el Simón Bolívar qué quiere decir, Simón Bolívar? De sí mismo. Y sí es un muy lindo papel, ¿no? Quiero decir. Pues coincido con lo que dice el compañero, pues es como ver al Bolívar de otra manera y hace como una recapitulación de su vida, guiado por la madre tierra, ¿no? Es Cántara, lo va llevando por los círculos y le va mostrando los errores y otros capítulos de la vida, ¿no? ¿Cuántas veces han montado esta obra? Ya van a Quito a hacer la misma obra, ¿no? Sí, ya la hicimos en Quito. Okay. Ya lo presentamos en Quito. Está montada desde el año 2010. Okay. Y siempre tiene, digamos, aunque hay un grupo base, siempre hay como como un remontaje, cada vez que también el equipo va itinerando. Se va cambiando y transformando. Por ejemplo, yo no estuve en ese primer proceso. ¿Sí? Yo tampoco. Y la visión que tengo de Bolívar actualmente es un poco diferente en muchos sentidos. He seguido muy de cerca la historia de este personaje, porque lo fue realmente.
y encuentra uno, está entre la paradoja, el hecho histórico, la anécdota, ¿no? Bolívar, los que quería libertad estuvieron a punto de lincharlo en Cartagena en 1815. Lo iban a matar. Claro. Lo iban a matar. Hubo mucha gente al pie de él que tuvo un papel muy protagónico, pero que fueron eclipsados por esa figura, ¿no? En batallas como la de Pantano Vargas, en donde son Sublet, Santander, y otros los que no hablan de los otros personajes, solo el de él, combate, claro. asumen la cuestión política. Pero a Bolívar toca acuñarle, y eso sí no se lo puede quitar nadie después de su pensamiento político. Hay un texto que se dice que de pronto no es de él, que de pronto es de un grupo de personas, que es la Carta de Jamaica, en donde él de una manera visionaria nos habla del... Bueno, ya se conoce el peligro de que es Estados Unidos, en el continente, dada su proceso en ese momento, donde hace como un diagnóstico de lo que es la América, y que habla que la única posibilidad que tiene el continente para entrar a competir en ese universo capitalista que está consolidándose de una manera muy fuerte es unirse, lo que intentó hacer con la Gran Colombia, pero que fue un proyecto fallido porque apareció en un Every Friday afternoon at 4 p.m. English Language Radio in Cotacachi. Great. That was part of the interview with the theater group Teatro del Itinerante del Sol. Wonderful group of people. And so basically what they were talking about was that Manuela, who is plays the role of Pachamama, Mother Earth, who's guiding Bolívar through the different stages of his life. And it was very improvisational. So what happened was his life was incomplete, and Simón Bolívar was visited. He was able to tell the history and able to humanize him, of who he really is, his fears, his passions, to liberate him and enlighten him as he was traveling through his life, seeing the hell and seeing the liberty and the peace and seeing the purgatory, and really to understand himself and understand us and who we are here in this continent, and liberate Bolívar from that statue, that he's trapped in this statue, and liberate him, make him or humanize him, and tell his life story. And really Pachamama, the Mother Earth, is showing him all his errors and all the things that he did wrong and all the things he did right. And each time they were saying this play is presented, it changes because new people come in and they interpret it. And what they did is they studied. Each one of them was studied Simón Bolívar and different people in history of this person who was there, many people around him, who a lot of them don't get the credit. And so, one of the things they said is they almost hung him at one point in Cartagena, and a lot of his followers are not known in history, but it was really a large group of people. And really what he was talking about was the dangers of the North, the dangers of the United States, and that South America must unite in order to resist the colonization and the influence from the North, and which actually has never happened. And that idea was the Gran Colombia. So that's what some of the things they were talking about is really fascinating and beautiful. And I hope we can I can show you the video. I have video of the play. Check out our program page for In Other Words on Radio Pública Cotacachi. Madre
listening to In Other Words. That was music from Teatro del Sol, who played after the play. They had a great little mini concert there. And so we'll hear some more music from them. There's one other great song that's coming up. So let's check that out, too. Por ese compositor se llama Como Paz en el Aire. Parecen pájaros en el aire, historias de cocina entre sus alas heridas de hambre. Las manos de mi madre saben qué ocurre por las mañanas cuando amasan la vida, horno de barro, pan de esperanza. Las manos de mi madre llegan al patio desde temprano. Todo se vuelve fiesta cuando ellas vuelan junto a otros pájaros, junto a los pájaros que aman la vida y la construyen con el trabajo. Arde la leña, harina y pan, lo cotidiano se vuelve mágico, se vuelve mágico. Las manos de mi madre me representan un cielo abierto y un recuerdo añorado, trapos calientes en los inviernos. Ellas se brindan calidad, nobles, sinceras, limpias de todo. ¿Cómo serán las manos del que las mueve gracias al odio? Las manos de mi madre llegan al patio desde temprano. Todo se vuelve fiesta cuando ellas vuelan junto a otros pájaros, junto a los pájaros que aman la vida y la construyen con el trabajo. Arde la leña, harina y pan, lo cotidiano se vuelve mágico, se vuelve mágico. You are listening to In Other Words. Great song from Teatro del Sol, Manos de mi Madre. It was just, people were, weeping, and just very emotional song, very beautiful, and glad I could share it with you. So let's hear some more music from Jorge Veloso. How about that? Every
every Friday afternoon at 4 p.m. English Language Radio in Cotacachi. Julia, Julia, ay Julia de mi amor, yo te quiero Julia, más que a mi camión. Julia, 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 Julia de mi amor, yo te quiero Julia, más que a mi camión. Si por verte Julia, tengo que volar, en mi camioncito lo puedo intentar. Si por verte Julia, tengo que volar, en mi camioncito lo puedo intentar. ¿Quién es este? You are listening to In Other Words. That's it. We're coming to the end of the show. That was Jorge Veloso. I want to thank you and Daniel, my engineer, and all the people here at the Radio Cotacachi. And tune in next week for more In Other Words. We'll have a wonderful interview with Artista Jorge Biswenza from Cotacachi. Great muralist. Amazing kid, man. 25. Thank you for being here, and tune in next week. We'll see you then. Thank you for listening to our program. In other words, we will see you again next Friday at the same time, 4 p.m. on Radio Publica Cotacachi, 93.5 FM. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words.